Bueno, la clase de hoy día entonces nos vamos a enfocar en los primeros sistemas isotópicos, ya de manera formal. Entonces, aquí en la primera diapo, ustedes pueden ver a la izquierda un diagrama de Rubido-Estroncio, donde están ploteadas las razones del padre y el hijo, y a la derecha, el mismo tipo de diagrama, estos diagramas se llaman disócrona, donde está el samario neodimio, ¿ya? Padre-hijo también. Entonces, yo quiero que alguien intuitivamente me pueda decir qué problemas uno puede visualizar de cómo están ubicados los puntos en un caso o en el otro, en términos de lo que es la determinación de una edad. Que ¿Alguien lo... por puntos que están más cercanos pueden pasar más de una recta. Entonces pueden haber más de una pendiente asociada a esos mismos puntos. Entonces más de una asociada. Exacto, exacto, tal como dice ahí H-Pur arriba y están los puntos pegaditos, de tal manera que hacer el ajuste por mínimos cuadrados y obtener una pendiente para después calcular la edad es dificultoso. A diferencia del ruido estroncio a la izquierda, donde los puntos están más bien separados y uno puede hacer una buena regresión. Por lo tanto, el primer mensaje para obtener una buena edad y para obtener una buena razón inicial, que es el intercepto en el eje Y, es que nosotros tenemos que tener razones entre los dos elementos, el padre y el hijo, que sean más o menos variables, ¿ya? Si es que las razones, por ejemplo, son siempre muy cercanas o muy homogéneas entre el padre y el hijo, vamos a tener que los puntos en el diagrama isócrona siempre van a estar bastante pegados y vamos a tener mucho error para determinar lo que es la pendiente. Por lo tanto, el dato isotópico tiene que ser de extrema alta precisión para poder obtener una buena edad, ¿ya? Entonces, esos son dos ejemplos que vamos a ver de manera contrastiva a lo largo de la clase, que va a estar abocada principalmente a los sistemas rubido-estroncio y samario-neodimio. Pueden irme haciendo preguntas, van a ver algunos conceptos un poco enredados en la clase, sobre todo cuando entremos al samario neodimio, así que ahí me pueden ir interrumpiendo y cuesta madurarlo un poco, por lo tanto les sugiero que relean, por ejemplo, el PowerPoint, lean el capítulo de White y de esa manera van a poder entender mejor las cosas. Estamos a 10 de noviembre acá, y vamos a ir avanzando, como yo les decía, clase a clase ahora con distintos sistemas isotópicos de manera bastante ordenada y pragmática. Ahora, el temario específicamente de esta clase vamos a partir primero con lo que es el sistema rubido-estroncio, que es el sistema más simple para entender la geoquímica isotópica, pero es un sistema que geocronológicamente hablando ya está medio obsoleto y vamos a ver por qué. Para cada uno de los sistemas isotópicos que nosotros trabajemos de ahora en adelante, vamos a repasar cuáles son las abundancias de los isótopos, cuál es el comportamiento geoquímico que tienen los distintos elementos, el padre y el hijo, en términos, por ejemplo, de compatibilidad e incompatibilidad, y vamos a ver también cuáles son los modos de decaimiento. Eso yo diría que son tres elementos súper importantes para entender cómo funciona un determinado sistema isotópico y cuáles van a ser las aplicaciones. Después vamos a ver en base a los decaimientos las leyes, cómo se pueden medir, cuáles son las técnicas más, podríamos decir, favoritas para medir estos técnicos de un punto de vista técnico, y vamos a ver lo que son las aplicaciones y también algunos problemas que pueden tener cada uno de estos sistemas isotópicos. Partamos con el rubido estroncio como está puesto en amarillo arriba en el título. Entonces, de un punto de vista químico estricto, ¿qué es el rubidio y el estroncio en la tabla periódica? ¿Qué tipo de elementos son? Metales alcalinos. Son metales alcalinos y, en el caso del estroncio, Alcalino Alineo térreo. térreo. alcalinos térreos, ¿ya? Esa es la primera clasificación de un punto de vista de la tabla periódica, ¿ya?
Por lo tanto, como está puesto en rojo, el rubidio es el padre y es radiogénico. Eso quiere decir que genera un hijo que es el estroncio y como resultado finalmente de algún tipo de decaimiento. Entonces tenemos que ver cuál es más o menos el decaimiento que va a tener este sistema. Antes de entrar al decaimiento específico, de un punto de vista geoquímico, ahora tenemos que saber más o menos cuáles son las propiedades que tiene de un punto de vista de lo que es la partición, el ruido del estroncio. ¿Se acuerdan qué tipo de elementos eran? Dentro de lo que es nuestro diagrama de radio iónico versus carga. El ruido está en los Lil, Ya, sí. ¿Y el estroncio? el También. estroncio también. Bien. Ruido y estroncio son Lil. Y los Lil, de un punto de vista geoquímico, sabíamos que era qué tipo de elementos eran compatibles o incompatibles. Incompatible. Incompatibles, ya. Entonces, el ruido y el estroncio son metales alcalinos y alcalinos terros y son incompatibles en general en los procesos de fusión parcial. ¿Ya? Esas son dos cosas extremadamente importantes. Por lo tanto, si nosotros visualizamos lo que vendría siendo el manto como una periodita, es decir, una roca que está compuesta de olivino, eclinopiroxeno, ortopiroxeno, vamos a tener todos los elementos que son de importancia, por ejemplo, en geoquímica isotópica, y vamos a tener que, en un proceso de fusión parcial, analizar cuál es el comportamiento que van a tener desde el manto en términos de lo que es su partición. ¿Ya? Entonces, ahí a la derecha se puede ver el fundido, esas gotitas que aparecen justo en los puntos triples entre los distintos elementos, y en el caso de los elementos de interés, incluyendo el ruido y el estroncio, si nosotros extraemos ese fundido por efectos de densidad, vamos a tener que el ruido y el estroncio van a pasar al líquido, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el residuo en términos del ruido y el estroncio? Pobrecido. Más bien empobrecido. Pero aquí es donde viene la pequeña sutileza, que el rubidio y el estroncio no tienen exactamente el mismo comportamiento. Es decir, uno es más compatible o más incompatible que el otro. Por lo tanto, en general el estroncio, que es muy similar al calcio, va a ser un poco más compatible con el manto que el rubidio. Por lo tanto, el rubidio va a pasar de manera más preferencial al líquido respecto al estroncio, a pesar de que los dos pasan al líquido. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en la medida que va ocurriendo esta fusión parcial del manto a lo largo de los años en la historia de la Tierra, el manto va a quedar empobrecido en rubidio y la corteza se va a ir enriqueciendo en este rubidio y el estroncio va a quedar más particionado en lo que vendría siendo el manto propiamente tal. Entonces, para todos los elementos de interés, incluido el rubidio del estroncio, vamos a tener que la corteza va a evolucionar en términos de un valor de una razón entre los dos elementos. En el caso del rubidio del estroncio, vamos a tener que la corteza siempre va a tener razones rubidio-estroncio más altas que el manto. ¿Por qué? Porque vamos a estar extrayendo más rubidio al fundido, y ese rubidio después va a decaer en estroncio, vamos a ver, y va a ser la corteza más radiogénica. ¿Ya? Ese es un comportamiento fundamental de partición que tiene gran importancia en lo que es la interpretación del sistema isotópico propiamente tal. Entonces, vamos ahora a lo que vendrían siendo los radios iónicos entre los distintos elementos de interés. En el caso del rubidio es muy similar al potasio, si ustedes pueden ver ahí los valores, por lo tanto el rubidio entra muy bien después en lo que podrían ser las micas y lo que podrían ser los feldespatos potásicos. Así que el rubidio va a tender a concentrarse en los procesos de cristalización en las etapas más bien tardías, específicamente en minerales de tipo micas, que son hidratados, y en feldespatos potásicos, es decir, en la parte más inferior de la serie de Bowen. ¿Ya? Y por otra parte el estroncio, que tiene carga más 2, es un alcalino terro, es muy similar al calcio, por lo tanto va a caer muy bien en las plagioclasas. ¿Ya? Por eso que tiene más afinidad con las partes, podríamos decir, más superiores de la serie de Bowen. Y esta premisa lo que va a hacer finalmente que las razones entre el rubidio y el estroncio dentro de un fundido van a ser bastante variables.
y va a depender mucho de cuánto cristaliza el feldespato potásico, cuánto cristalizan las micas, cuánto cristalizan las plagioclasas. Por lo tanto, este efecto de variabilidad en la razón entre el rubidio y el estroncio va a condicionar lo que es el sistema isotópico. El otro aspecto fundamental, como yo les decía, era las proporciones modales o las abundancias naturales que van a tener los distintos isótopos que son de interés para este sistema. Tienen, por ejemplo, su aplicación en el teléfono de la carta de los nucleidos. ¿Alguien la tiene por ahí que pueda seguir un pequeño ejercicio? Yo lo estoy buscando. Ya. Yo la tengo. Ya, ¿quién me dijo? La Natalie. Ya. Natalie, entonces busca por elemento. Y como vamos a estudiar el rubidio estroncio, nos interesa primero partir con el rubidio. ¿Ya? Entonces anota rubidio y ponle go. ¿Tienes los resultados ya? Sí. Ya. Te va a salir una lista muy grande de distintos isótopos con lo que vendrían siendo sus vidas medias a la derecha, ¿ya? Por ejemplo, el primero que aparece es el rubidio 73, que tiene 30 nanosegundos de vida media, no nos interesa claramente. Entonces, esos son todos los isótopos del rubidio, tanto los que ocurren naturalmente como la mayoría de las listas, los que son también artificiales. Por lo tanto, lo que nos interesa buscar es en la columna de más a la derecha, donde hay colores. ¿Lo ves, Natalie? Sí, lo veo. Donde hay distintos porcentajes, ¿ya? Pero específicamente tenemos que mirar aquellos casilleros donde dice AB. AB y un porcentaje, ¿ya? Independiente del color. Ok. Ya. ¿Cuántos isótopos? Ese AB quiere decir aquellos isótopos que ocurren naturalmente en la naturaleza y por ende son los que nos interesan en ciencia de la Tierra. ¿Cuántos isótopos que ocurren naturalmente hay para el rubidio? 1. ¿Ya? ¿Uno? ¿Estás segura? Los que dicen AB, ¿cierto? Sí. Dos parece, ¿no? Me Sí. sale 1. Hay otro que está en verde, entonces como que se confunde con todos los demás. Sí, por eso que yo les decía que independiente del color hay que fijarse en el AB. Catalina, está en lo correcto, son dos. ¿Cuáles son esos dos entonces? En masa. Profe, no me sale el otro en verde. ¿Va? A mí Tengo uno. tampoco, me sale, Tampoco. Solo hay tengo uno que uno. dice uncertain. A mí me sale Rubidio 85 y Rubidio 87. Perfecto. No A mí sé qué solamente problema puede el 85. Pero está en verde, hay uno que está en blanco y uno que está en verde. haber lo que está en verde. Yo tengo lo mismo, estoy mirando lo mismo. El que está en blanco es el 85, que es estable, que tiene una proporción o una abundancia de 72,17%. 17. Sí. Y después No, está... a mí no me sale el otro. ¿Lo vieron ya? ¿Cuál es el otro que es natural? El otro que es Eh, natural es el 87, que tiene una abundancia de 27,82, 83. Me sale el que es beta. No me sale la B. A mí me sale lo mismo, la verdad. Es Ya. raro. Bueno, puede que sea algo en la configuración. A ver, aquí alguien está escribiendo en el chat. Pero bueno, habemos dos, yo por lo menos y Catalina, que lo estamos viendo de la manera como debería verse. Vayan a los ajustes después, eventualmente puede que ahí esté la clave, pero en esa lista siempre van a aparecer unos AB y esas son las abundancias naturales, ¿ya? Y en el caso del rubidio tenemos dos isótopos que ocurren naturalmente en la naturaleza, el 87 y el 85, ¿ya? Aquí está el 87 con su abundancia y el 85. Por lo tanto, después podemos ir al estroncio y ver cuáles son los isótopos abundantes en la naturaleza que ocurren para el mismo caso. ¿Se dan cuenta? Y van a aparecer 3 o 4 específicamente, ¿ya? Que es el 84, el 86, el 87 y el 88 con distintas abundancias, ¿ya? Ese es como el primer paso para uno poder entender más o menos cómo es el decaimiento a priori. Por ende,
después vamos a lo que es la tabla misma de los nucleidos, la forma de decaimiento, y buscamos, por ejemplo, lo que vendría siendo el padre o el hijo, pero por lo general nos interesa más el hijo. Entonces aquí está el estroncio 87. ¿Y cuáles son las posibilidades en base a los dos padres que tenemos de generar un hijo que tenga masa 87? Acuérdense que los padres eran rubidio 87 y rubidio 85. ¿Cuáles eran las probabilidades de generar un estroncio 87 como hijo? Por R por R, ¿Cómo por R? por proceso R. No, es más Ah, simple. estaba hablando de viento. Dicha de otra forma la pregunta. Tienes dos isótopos de rubidio, que es el 85 y el 87, ¿ya? Y el método uno sabe que es el rubidio estroncio y el hijo es el estroncio 87. Por lo tanto, tú podrías generar un hijo, un hijo que sea estroncio 87 a partir del rubidio 85, por ejemplo. Por decaimiento. No sé, no hay nada en lo que- ¿Cómo, Roberto? hay menos ¿cómo se llaman? Partículas en el núcleo que se puedan Claro. convertir en otras. No puedes, entonces como que tendrías que capturar, y ese es un proceso ya de captura, no de decaimiento. Por lo tanto, tiene que ser desde el rubidio 87 al estroncio 87. ¿Y qué tipo de decaimiento es ese? Beta. Beta, ¿ya? Por lo tanto, el rubidio decae al estroncio con una modalidad beta, específicamente beta negativo, ¿ya? ¿Y por qué es importante definir el tipo de decaimiento para el sistema isotópico? Porque eso condiciona la ecuación, ¿ya? Acuérdense que en el caso del argón-argono, el potasio-argón era un decaimiento distinto, que es un decaimiento en rama, y la ecuación es distinta, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en claro eso, que en el rubidio estroncio es un decaimiento beta normal, por lo tanto podemos utilizar la ecuación de la geocronología, que es la más simple, que es la que está acá, ¿ya? Entonces, el hijo es igual a los hijos iniciales más lo que es el padre por el factor de edad. Y lo que uno hace es normalizar, es decir, dividir por lo que es un isótopo estable de tal manera de generar una razón, ¿ya? Y esto porque tiene utilidad en la técnica de espectrometría de masa. En la espectrometría de masa en general uno mide razones. Por eso es que uno normaliza siempre por un isótopo que sea estable. Entonces, y como vimos, vamos a poder utilizar la razón de estroncio como un trazador, por ejemplo, que es el intercepto en el eje Y, y vamos a poder utilizar también este sistema como un cronómetro, como aparece ahí el relojito, en base a lo que vendría siendo la pendiente, ¿ya? Aquí está lo que vendría siendo la constante de decaimiento, y aquí está la vida media. Entonces, si yo les pregunto ahora, mirando la vida media, ¿qué nos permite datar este sistema? ¿Podríamos datar, por ejemplo, la edad de la Tierra con rubidio estroncio? Yo diría que sí. Sí, sí se puede. Ustedes siempre tienen que considerar, y esta es una regla más o menos común, que cuanto más uno puede estirar el chicle con el sistema isotópico para poder, por ejemplo, datar cosas en el tiempo, es más o menos 5 veces la vida media, ¿ya? Así que ustedes toman la vida media de un determinado decaimiento, la multiplican por 5 y eso les va a dar más o menos el rango que ustedes pueden datar, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de 5 vidas medias, el sistema isotópico ya tiene concentraciones muy bajas. ¿Se dan cuenta? Así que es como una regla general que permite más o menos determinar cuál es el rango de tiempo máximo que uno puede medir. Aarón levantó la mano, dime. Profe, yo no entendí por qué o de qué forma usamos la relación de estroncio inicial como trazador. ¿O por qué? Lo vamos a ver en detalle, lo vamos a ver en detalle en las próximas diapos, pero lo que uno tiene que aprender más o menos es que los decaimientos, cuando uno los expresa en función de la ecuación de la geocronología, uno tiene lo que se llama una razón inicial, que es el intercepto con el eje y uno tiene también una pendiente de la línea, ¿ya? Entonces la pendiente de la línea finalmente es lo que te va a permitir determinar la edad, es el cronómetro, ¿ya?
y el intercepto con lo que vendría siendo el eje Y es lo que se va a llamar la razón inicial y es la huella digital de la muestra. ¿Ya? Probablemente en las próximas diapos te va a ir quedando más claro, pero es algo más o menos que uno tiene que partir así como definiéndolo. La razón inicial representa, podríamos decir, la fuente, el origen, la característica, podríamos decir, primigenia del sistema en términos del trazador. Y la pendiente representa la edad. Ya, ¿qué podemos datar ahora con el sistema rubidio-estroncio? Primero, tenemos que datar cosas que tengan rubidio. Esta es una cuestión bastante lógica, pero a la gente como que se le olvida. Uno piensa de repente que uno puede datar con todos los sistemas todo, y eso no es así, porque uno necesita que por partición el elemento padre específicamente esté concentrado de una cierta manera en la fase mineral o en la roca. Porque si es que no está concentrado, quiere decir que va a estar en proporciones de traza, y ustedes saben que medir traza es difícil. Y sobre todo, imagínense medir los hijos relacionados con las trazas, es difícil. Por lo tanto, para el caso del rubidio estroncio, en general los minerales típicos, como yo les mencioné, son aquellos donde se particiona el rubidio, que son aquellos minerales que tienen potasio. No son tantos, ¿ya? Biotita, muscovita, algunos anfíboles, por ejemplo, el feldespato potásico, el granate también puede incorporar rubidio, así que esos son como 5 minerales súper típicos que pueden datarse o medirse mediante rubidio estroncio. Y lo interesante es que como el comportamiento de partición es variable, vamos a tener que las razones de rubidio estroncio van a ser bastante distintas en una roca, y eso va a permitir hacer un buen ajuste de curva, de la recta, perdón, más que curva. ¿Cómo se mide de un punto de vista de la espectrometría de masa? Hay 2 técnicas que son las más típicas. Aquí no vamos a ahondar en detalle, simplemente que ustedes sepan que el rubidio estroncio se mide mediante TIMS o mediante ICP-MS con multicolectores. ¿Qué era el TIMS? ¿Se acuerdan? Era el termal. Exacto. Era espectrometría de masas por ionización termal o ionización térmica. Uno hace todo este trabajo químico de disolución de la muestra en laboratorio limpio hasta llegar a una solución que tiene exclusivamente rubidio de estroncio, después de pasar de una serie de columnas de intercambio iónico. Y ese material, esa solución, después rica en rubidio y en estroncio, en el padre y el hijo, se evapora. Y el barrito que queda, que es muy poco, se pone encima de un filamento, y ese filamento va adentro del espectrómetro de masa y se ioniza. Y los iones de rubidio y estroncio pasan después a todo lo que vendría siendo el equipo, al tubo de vuelo, al sector magnético y finalmente a los detectores. Ese es el TIMS. Y la diferencia con el ICP-MS es que la ionización en el ICP-MS se produce en un plasma, ¿ya? Es decir, ustedes inyectan la muestra que es rica, una solución, por ejemplo, en rubidio y estroncio, a un plasma, y el plasma es el que ioniza, valga la redundancia, estos iones, y que después vuelan y pasan a través del magneto y son detectados en los colectores. Esas son las 2 técnicas principales para el rubidio y el estroncio. Entonces, aquí es donde las cosas se ponen un pelín capciosas y hay que estar bien atentos. Esto de repente no se entiende muy bien a la primera, pero después empieza a hacer clic. Lo primero que hay que considerar es que los condritos, los meteoritos que representan la composición primitiva del sistema solar y del manto, y el manto terrestre tienen razones iniciales, el trazador, las razones iniciales de estroncio 87-86 muy bajas, ¿ya? 0,69 a 0,702 aproximadamente. Y como el rubidio en los procesos de fusión parcial pasa al líquido, es incompatible, después va a concentrarse en la corteza, ¿ya? Por lo tanto, la corteza siempre va a estar más enriquecida en rubidio estroncio. Por lo tanto, después las razones isotópicas iniciales de estroncio-estroncio en la corteza también van a ser más altas, y esto nos permite a nosotros distinguir entre, por ejemplo, una fuente mantélica, una fuente más profunda, respecto de fuentes que son corticales, ¿ya? Profe, Dime.
¿podría repetir eso? Es que no entendí por qué al principio la relación era tan baja en el condrito, porque después aumentó tanto. Ya. Entonces partamos y como ahí aparece debajo a la derecha, donde está la razón isotópica de estroncio inicial del manto 0,702. Esos son valores que ustedes tienen que recordar. ¿Ah? Para cada sistema isotópico uno tiende como a aprenderse el valor de la razón inicial del manto, porque es súper importante. Entonces la pregunta basal que nos hace Javiera es ¿cómo, de dónde salen estos números y por qué aumentan tanto? ¿Ya? Entonces, la primera respuesta es ¿cómo sabemos este valor? ¿Ya? Es decir, ¿cómo podemos saber que el manto tiene una razón de 0,702? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cómo podemos saber ese valor? Javiera, tú misma. Con dataciones. No con datación, es decir, con determinaciones isotópicas, pero ¿de qué? ¿De qué tipo de material? Mm, Específicamente de rocas del manto, ¿ya? Entonces, xenolitos que están en rocas volcánicas, que son perioditas, que vienen de muy profundo, en zonas donde hay, por ejemplo, rocas del manto que están exhumadas en la superficie. Esa es la forma en que uno sabe, a priori ahora, que la razón isotópica del manto es 0,702, ¿ya? Que es relativamente baja. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese manto después tú lo fundes, ¿ya? Y ese fundido va a estar enriquecido en rubidio, porque el rubidio es incompatible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, la corteza va a estar más enriquecida en rubidio y va a dar origen a razones isotópicas más altas también. Así que esa es la razón por la cual en la corteza y en distintos otros tipos de reservorios las razones isotópicas son más altas, porque el rubidio es incompatible en el manto durante los procesos de fusión parcial, y recuerda que el rubidio es el padre, entonces el padre decae y forma un hijo. Entonces, si tú tienes más padres, en la corteza obviamente vas a evolucionar hacia concentraciones o razones isotópicas más radiogénicas, que se llaman. Este es un diagrama que permite Gracias, ver... Dime, Javier. no, que gracias, que ya entendí. Ya. Y te va a quedar más claro probablemente con este diagrama, que al comienzo puede ser un poco complicado, pero después hace mucho sentido. En este diagrama tenemos en el eje X el tiempo, desde la formación de la Tierra. Ahí estamos en 4.56 más o menos, y aquí estamos en la actualidad. Y aquí está ploteada en el eje Y, lo que es la razón de estroncio, la inicial, ¿ya? La inicial de los hijos. Entonces, donde está el punto de partida es lo que se llama el BABI. Aquí hay una serie de siglas que son súper como divertidas, de repente y uno tiene que aprendérselas nomás. BABI quiere decir Basaltic Achondrite Best Initial. Eso quiere decir que es la mejor inicial del sistema solar, por decirte, determinada en base a los acondritos basálticos, que es un tipo de meteorito, ¿ya? Y el valor más bajo o el valor más primitivo que tiene el sistema solar determinado es 0,699 más o menos, ¿ya? Así que ese es el punto de partida para la razón inicial. Entonces, si después en base, durante el proceso de formación planetaria, y por eso les paso por qué y cómo se forman los planetas, en el proceso de acreción de la Tierra vamos a juntar todo este material y todo ese material va a formar un manto, ¿ya? Y ese manto va a empezar a evolucionar isotópicamente en términos del estroncio. Entonces, ya sabemos que el manto es más o menos 0,702, 0,701 por acá, así que este es el valor del manto, y en la medida que el manto va evolucionando, ese rubidio va decayendo en estroncio y las razones de estroncio iniciales siguen más o menos esta línea, ¿ya? Hasta que tú llegas al valor más alto determinado para rocas del manto, que es más o menos 0,704 o 0,705 por ahí, pero no puedes llegar más alto que eso. Ahora, si tú fundes el manto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a enriquecer el fundido en rubidio. Y eso es lo que está registrado más o menos en el punto verde hacia arriba. En el momento que tú enriqueces el fundido en rubidio, ese rubidio va a migrar y como está enriquecido, va a empezar a generar razones isotópicas más altas.
Por eso que la corteza continental, por ejemplo, es más radiogénica que el manto, evoluciona hacia valores más radiogénicos. Entonces ahora, redondeando esto y volviendo a la pregunta que hacía la Aarón hace unas diapos atrás, esta es la forma como se utiliza la razón inicial de Estroncio como trazador. El manto tiene valores en general bastante bajos, 0,701, 0,702, 0,703, 4 máximo, y después todos los valores de la corteza hacia arriba, incluidos los valores de las aguas, de los océanos, van a ser valores mucho más altos. Por lo tanto, en el trabajo inverso, que es forénsico, nosotros analizamos muestras que fueron formadas en un determinado ambiente, le determinamos la razón isotópica de estroncio, y dependiendo del valor, nosotros vamos a poder saber si es que esa roca, por ejemplo, tiene una componente mantélica importante, si tiene una componente cortical importante, etcétera, etcétera. Esa es la forma como se trabaja con las razones iniciales. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos distintos ambientes tectónicos, por ejemplo, el ambiente de Morb, en una zona de expansión oceánica, tenemos una zona de subducción, tenemos corteza continental, aquí hay un zoom de lo que es la zona donde está el arco, y ustedes aquí abajo pueden ver más o menos los valores que tienen las rocas en esos tipos de ambientes. En el caso de los meteoritos, dijimos aquí es el BABI, el el Basaltic Achondrite Best Initial, ¿ya? El valor inicial del sistema solar, 0,699, ¿ya? Ese es el punto de partida. Y después los MORP, por ejemplo, que representan muy bien el manto superior, tienen valores de 0,702, que es ese valor que yo les dije que ustedes tenían que tener más o menos en la cabeza. Después las islas oceánicas, que tienen un poquitito más de fraccionamiento y procesos petrogenéticos, 0,704. Se dan cuenta, todavía cercano al manto, pero se aleja un poco. Y después, si es que van a los continentes, fíjense que ya tenemos diferencias bastante grandes en lo que vendría siendo la segunda cifra significativa. Así que estamos en 0,701 y ahí hacia arriba. Cada uno de esos valores de la razón de estroncio corresponde a una huella digital e identifica un ambiente petrotectónico, podríamos decir. Ahora, ¿cuáles son las dificultades y las desventajas de lo que es el sistema rubido-estroncio? Aquí es donde yo les pongo las luces más o menos de alerta y para que ustedes tengan también una visión un poco más moderna de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces se pasan estos sistemas isotópicos sin que les digan si es que se usan o no se usan actualmente y para qué se usan, ¿ya? Entonces, habiendo dicho que los sistemas radiogénicos se pueden utilizar como una huella digital, la razón inicial, y como un reloj, que vendría siendo la pendiente, el lisócrona, en el caso del rubido-estroncio, lo que yo les puedo decir es que prácticamente este sistema ya no se está utilizando para datar, para obtener edades, ¿ya? Entonces, yo creo que ustedes pueden deducir por qué. Aquí en el diagrama a la izquierda está, por ejemplo, el rango de temperaturas de cierre del sistema rubido-estroncio en la muscovita. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué ya no se utiliza tanto este sistema? Para datar, por ejemplo, la edad de cristalización de una roca. Porque... Sorry. Sí, dale, Natalie. Ay, no. Ya, porque se altera fácilmente ya que el tema se abre a relativamente poca temperatura, podría ser. Exacto, tal cual. Entonces tú pudiste haber cristalizado un Plutón, por ejemplo, a alta temperatura, y ese Plutón bajó en su trayectoria térmica, se cerró la muscovita más o menos entre 500 y 300 grados, pero posteriormente pudo haber habido un evento hidrotermal, circulación de un fluido, imagínate, a 300 grados, ¿ya? O podría haber sufrido metamorfismo esa roca, 400 grados. ¿Qué es lo que pasa? La muscovita se abre, los isótopos salen y otros entran, entonces tú perturbas lo que es el sistema isotópico, ¿ya? Entonces que les quede bien en la cabeza que el rubido-estroncio para datar cosas ya no es bueno, ya prácticamente no se utiliza, o se utiliza muy poco, ¿ya? Por el efecto de apertura, que tiene una temperatura de cierre muy baja, y eso hace que los componentes se movilicen, porque además el rubido y los estroncios son bastante móviles, bastante solubles, entonces se pierden.
y otros ingresan. Efecto de la alteración hidrotermal e efecto del metamorfismo. Por lo tanto, uno tiene que tener extremo cuidado en lo que es la selección de la muestra, mirarla muy bien que no haya sido alterado, y así todo, al separar esas muscovitas perfectamente podrían estar alteradas, aunque no se vean alteradas. Por lo tanto, como les puse ahí el relojito, rubidio estroncio, malito, ¿ya? Ahora, ¿en qué es útil el sistema? Es como trazador, ¿ya? Y aquí se utiliza en petrología, en yacimientos minerales, en geotermia, en fluidos hidrotermales, en biogeoquímica, es decir, en hidrogeología, montones de aplicaciones del rubidio estroncio, pero ahora como razón de estroncio, ¿ya? Entonces aquí les doy un ejemplo, un paper reciente en que utilizamos las razones isotópicas de estroncio, por ejemplo, en apatitos de un cierto tipo de yacimiento, y estos valores de aquí, 0,704, 0,703, ¿qué nos indicarían del origen del estroncio en esas muestras? 0,703, 0,704. ¿Son mantélicos o no? Sí, tienen una componente mantélica muy importante, ¿ya? Eso quiere decir que uno empieza después a hacer una serie de lucubraciones respecto de cómo fue la evolución del sistema, de dónde vienen los magmas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ok, otro ejemplo, geoquímica de fluidos. Este es un estudio en la zona más o menos de Villarrica, todo lo que son los fluidos geotermales asociados a esos distintos sistemas hidrotermales que son activos en la zona. Y aquí ustedes tienen la razón de rubidio estroncio elemental que está ploteada para todas esas muestras de agua en función de lo que vendría siendo la razón de estroncio de esas mismas muestras. ¿Y qué pueden deducir, por ejemplo, de una muestra como esta, por ejemplo? ¿Qué es más cortical? Muy cortical. Eso quiere decir que ese fluido ha interaccionado, por ejemplo, con un batolito o con corteza continental y se ha hecho más radiogénico, ¿ya? Por lo tanto, uno puede empezar a inspeccionar los valores de las distintas muestras y ver que esta, por ejemplo, representa interacción entre el fluido y la roca mucho mayor que lo que podrían ser estas muestras que están aquí abajo, que probablemente están relacionadas a magmas más primitivos, a los fluidos que fueron emitidos desde magmas más primitivos. Dime, Aaron. Pero yo tengo una duda en cuanto a en la determinación de, por ejemplo, cuando usted hablaba de los minerales que son como útiles para datar esto, hablaba de la muscovita. Aquí hay que, hay que establecer una, o hay que identificar primero si la muscovita es primaria, secundaria, o una muscovita que plutónica, a diferencia de una muscovita por alteración, tienen más o menos las mismas razones y se puede usar el mismo método. Es decir, tú puedes ocupar el mismo método para ambas, pero tienen orígenes completamente distintos. Imagínate, tú tomas una roca volcánica y en esa roca volcánica vas a tener plagioclasa, vas a tener una serie de fenocristales y entre medio tienes, imagínate, una muscovita. Podría ser también con un intrusivo. Y tú puedes establecer mediante relaciones petrográficas que es de origen ígneo. Entonces, en ese caso, lo que tú haces es separar esos minerales que tienen potasio y después mides las razones y las ploteas en un diagrama, y si te dan todas en una línea, eso quiere decir que las muestras son cogenéticas y se formaron en el mismo momento y podrías determinar una edad, ¿ya? Y en ese caso sería eventualmente la edad de cristalización magmática de la muestra. Pero imagínate esa misma roca plutónica o volcánica, además de tener estas muscovitas que se ven ígneas, tienen, por ejemplo, sericita. La sericita es una muscovita súper fina que se forma por alteración hidrotermal. Es como típica en los pórfidos, por ejemplo, la alteración cuarzo-sericítica. En ese caso, esa sericita es de un origen completamente hidrotermal. Por lo tanto, si es que tú datas esa sericita, lo que vas a estar datando es el evento de alteración hidrotermal. No vas a estar datando lo que es el evento de cristalización magmática de la muestra. No sé si por ahí apuntaba tu pregunta, pero puedes medir ambas sericitas después de lo que es el análisis petrográfico, pero te van a decir distintas cosas. No, sí, no sé. Otro ejemplo, y este se los voy a pasar bastante rápido, pero es muy interesante, de aplicaciones. Estas cosas las hemos hecho en el laboratorio también, no para nosotros, sino que para trabajos que han sido con oceanógrafos y gente que se dedica a los peces.
Los peces tienen unas concreciones en el oído que se llaman otolitos, ¿ya? Y son verdaderas piedrecitas de carbonato que van creciendo en la medida que el pez va creciendo en su vida, ¿ya? Y como el pez está inmerso en un medio líquido, adquieren la composición isotópica del agua en la cual los peces estuvieron, ¿ya? Por lo tanto, probablemente ustedes algo saben de los salmones, que los salmones nacen en ciertas cuencas y después viajan al mar y después finalmente suben nuevamente a lo que es la cuenca donde originalmente nacieron y finalmente mueren ahí, ¿ya? Si uno tiene bien caracterizadas las rocas que están presentes en esa cuenca en términos de la razón de Stronsio, por ejemplo, si hay granitos, si hay basaltos y cosas por el estilo, después uno puede, en el caso de los otolitos de los salmones, mediante ablación láser, medir punto a punto desde lo que es el centro de ese otolito hasta lo que es el borde, y uno puede reconstruir la composición isotópica del agua en la cual estuvo inmerso el salmón durante su vida. ¿Se dan cuenta? Aquí está el centro y aquí está el borde del otolito. Eso quiere decir que aquí nació el pescado y acá se murió. Por lo tanto, nació en un lugar con composiciones isotópicas más o menos así, después migró a otro lugar donde las composiciones isotópicas eran así, y después finalmente volvió prácticamente a un lugar donde las composiciones isotópicas eran prácticamente las mismas. Así que los biólogos, por ejemplo, y los oceanógrafos biológicos trabajan con poblaciones de peces en base a lo que vendrían siendo las composiciones isotópicas y elementales muchas veces de estos, medidos en estas concreciones calcáreas. Así que es súper interesante, y ahí les dejo la referencia si es que les interesa leer esto más que nada por cultura general. Ok, vamos al samario neodimio para los últimos 20 minutos de clase. Este es un sistema isotópico un pelín más complicado, y yo diría que es un poquitito más complicado por el comportamiento isotópico que tiene el samario, ¿ya? Que es un poco distinto. Primero, tabla periódica. ¿Qué es el samario y el neodimio en términos químicos? El neodimio, los dos son tierras raras. Tierras raras. Son tierras raras. Esa es la primera cosa. Cada vez que les voy a mostrar un sistema isotópico, se los voy a mostrar en la tabla periódica y les voy a preguntar, en términos químicos estrictos, ¿a qué corresponden? Son tierras raras. Ok. ¿Cuáles son las propiedades de las tierras raras finalmente, por ejemplo, en función del radio iónico? ¿Cómo es la carga de las tierras raras en general? Son radio iónico y cargas altas. ¿Ya? Pero ¿cuál es la carga general que tienen las tierras raras? Más 4, o no, más 3. Más Más 3. 3. Salvo dos elementos que tienen anomalías, uno el europeo, que puede ser más 2, y otro el serio, que puede ser más 4. Pero todas las otras son más 3, ¿ya? Y la variación en los radios iónicos es bastante baja a lo largo de lo que vendría siendo la fila, ¿ya? Esa es una diferencia con, por ejemplo, los metales de transición, que varían bastante lo que son los radios iónicos. Caso del cobre, por ejemplo, si es que es más 1, si es que es más 2, y si es que lo comparamos con el níquel, con el zinc, etc. Pero las tierras raras se comportan como un grupo, porque todas tienen más o menos la misma carga y un radio iónico bastante similar, en base a esta propiedad que se llama contracción lantánea. Entonces, no les voy a hacer el ejercicio en la aplicación, porque van a aparecer un montón de isótopos y nos vamos a demorar más, pero las podemos ver aquí. Aquí están las abundancias ahora de los isótopos de samario y neodimio que ocurren de manera natural, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les hago aquí, mirando las abundancias, ¿cuál es eventualmente el padre y cuál es el hijo? El samario debe ser el padre y el neodimio el hijo, porque el samario está más concentrado, más abundante. Ya, pero una cosa es la abundancia. Yo te podría cambiar las abundancias y no cambiarían mucho las cosas. Es otro efecto el que tú tienes que mirar. Tu respuesta está bien. La cantidad de partículas, o sea, uno es 143 y el otro 147. Exacto, la masa, ¿ya? Ahora acostumbrémonos a hablar de ese A que está arriba, que es el número másico,
llamémoslo masa siempre del isótopo. La masa del samario es 147 y el neodimio tiene una masa más baja, 143, como están indicados ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la única posibilidad que tenemos de decaimiento? ¿Cuál vendría siendo el tipo de decaimiento? Así, intuitivamente. Alfa. Alfa, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es la masa de una partícula alfa? 4. 4, ¿no es cierto? Y 4. 147 menos 4, 143, ¿no es cierto? Esa es la forma que uno empieza a deducir el tipo de decaimiento. Cuando las masas del padre y el hijo son iguales, siempre va a ser un decaimiento beta. Cuando las masas entre el padre y el hijo son distintas, siempre va a ser un decaimiento alfa. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la carta de los nucleidos ahora y buscamos el neodimio y el samario, aquí estamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el padre? Samario, 140 y... ¿cuánto? 7. 7. Ahí. ¿No es cierto? ¿Dónde está el hijo? Neodimio, 144. ¿Cuál es la única posibilidad de decaimiento? Alfa. ¿Se dan cuenta? Y a diferencia del caso del rubidio del estroncio, que era un decaimiento que iba desde las laderas hacia el centro, en este caso el decaimiento va por donde cae en el valle todo lo que es el material erosionado. Esa es la forma que habíamos aprendido que corrían los decaimientos alfa. ¿Ya? Entonces, sabiendo ahora el tipo de decaimiento, nosotros vamos a poder plantear la reacción de decaimiento. Es decir, el samario 147 decae a neodimio 143 más una partícula alfa. Aquí está la vida media calculada en base a la constante de decaimiento. ¿Podemos datar la edad de la Tierra con el samario neodimio? Sí. Y podríamos datar varios universos, de hecho, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la edad del universo en GA? 13.8. Más o menos 14 GA, y la vida media del samario neodimio es 106. Es decir, podríamos hasta 5 veces eso, es decir, hasta 500 GA podríamos datar eventualmente. Un orden de magnitud más de lo que vendría siendo la edad del universo. Entonces, lo que uno hace, como yo les decía, es normalizar ahora la ecuación de la geocronología con un isótopo estable. Entonces tenemos lo que vendrían siendo los hijos acá, al 143, al 144, los hijos iniciales, que es la huella digital, y después lo que vendría siendo el padre, multiplicado por lo que es el factor de tiempo o de decaimiento. Y nuevamente, lo que vendría siendo la razón inicial la vamos a utilizar como un trazador o una huella digital, y lo que vendría siendo la pendiente en el diagrama del isócrona la vamos a utilizar como un reloj o edad. Ok, ¿qué particularidades tiene el sistema isotópico samario-neodimio? Hay una particularidad bien fundamental que tiene que ver con el comportamiento de partición que tiene el padre, ¿ya? Entonces, a diferencia del rubidio, que si ustedes se acuerdan era incompatible, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En este sistema el samario es más compatible, ¿ya? No es 100% compatible, pero es más compatible. ¿Qué quiere decir eso en términos del manto? El manto está más líquido que la corteza. Exacto. Por lo tanto, la evolución isotópica que va a tener el manto respecto de la corteza en el sistema samario-neodimio es inverso a como es en el caso del rubidio estroncio. ¿Por qué? Porque el padre es compatible. Entonces, como el padre es compatible, tiende a quedarse más en el manto, y el manto evoluciona de manera más radiogénica que lo que es la corteza, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia fundamental. Es una diferencia fundamental con lo que vendría siendo el sistema rubidio-estroncio, y vamos a ver al final en las últimas diapos que estos dos sistemas se utilizan en conjunto porque tienen un comportamiento opuesto y que es muy útil, ¿ya? Entonces, esa es una particularidad. La otra particularidad respecto al rubidio-estroncio es que el samario y el neodimio son bastante insolubles en fluidos, por lo tanto un sistema que es bien robusto a la alteración, ¿ya?
y vamos a ver en detalle en un par de diapos más. Y la tercera característica, y que eso se retrotrae a la primera diapo, que a diferencia del rubidio estroncio, que tiene razones súper variables entre el rubidio y el estroncio por efecto de partición de distintos minerales, el samario y el neodimio tienen razones que son bastante parejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tierras raras en general siempre tienen más o menos la misma carga y el mismo radio iónico. Entonces las tierras raras caen más o menos en los mismos lugares, es decir, en las plagioclasas, de repente un poquitito en el olivino. Entonces las razones elementales del samario y el neodimio no tienen un rango muy amplio, ¿ya? Son más bien estrechas. Y eso genera problemas después para ajustar la pendiente en los diagramas de las isócronas. Por lo tanto, es un sistema que analíticamente y un punto de vista estadístico es bien complicado de trabajar. Los análisis tienen que ser extremadamente precisos para poder tener un buen ajuste en la edad y en la razón inicial. Entonces, este sistema samario-neodimio sí se utiliza en geocronología para datar, ¿ya? Ahí está puesto el relojito y no con una cruz roja encima. ¿Qué es lo que se data? En general se datan algunas cosas nomás. Este no es un sistema que se utiliza para datar muchas cuestiones. Por ejemplo, para datar meteoritos, muy bueno. Para datar, por ejemplo, las rocas de la Luna, están datadas también mediante samario-neodimio, entre otras técnicas. En el caso de la Tierra, la aplicación típica es la datación, por ejemplo, de granate, con el método del samario-neodimio. Y así. Es un sistema muy trabajoso, que requiere un trabajo así de detalle muy fino. Así que todavía se hace bastante, pero son dataciones extremadamente precisas, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos. Aquí están las dataciones de lo que vendrían siendo las anortositas lunares, que son todas las rocas que están presentes en el lado no iluminado de la Luna, ¿ya? Y que dan más o menos esas edades que son coincidentes con lo que es la edad de la formación de la Tierra también. Aquí hay otro ejemplo, esto es con cenolitos, por ejemplo, y aquí ustedes pueden apreciar que los puntos analíticos están todos súper apretados, ¿no es cierto? Están todos ubicados aquí, no están distribuidos de manera extensa a lo largo de todo el campo del diagrama. Por ende, eso genera problemas para calcular una edad y una razón inicial, ¿ya? ¿Qué otros ejemplos? Se utiliza, por ejemplo, el samario neodimio para datar fluorita en yacimientos minerales. ¿Por qué? Porque el samario y el neodimio se concentran bien en lo que es la fluorita. Y aquí hay una isócrona bastante buena de yacimientos Mississippi Valley en Estados Unidos, que muestran una edad más o menos de 277 y una razón inicial de 0,5117 más o menos. Si ustedes se dan cuenta aquí, la razón inicial tiene hartos decimales, ¿ya? Y eso es lo que nos va a llevar después a definir para el samario neodimio otra nomenclatura, ¿ya? Ok, pasemos a lo que es la evolución entonces del samario neodimio en el manto. En los próximos 10, 15 minutos máximo que vamos a estar terminando la clase, vamos a estar concretando esta parte que tiene ciertas dificultades, así que les sugiero que esto lo revisen y traten de madurarlo. Al igual que con el rubidio estroncio, el mismo tipo de diagrama, edad de la Tierra, aquí partimos en 4.56 más o menos, y la razón inicial ahora de neodimio, ¿ya? Por lo tanto, el manto, que parte con este término que se llama CHUR, quiere decir Chondritic Uniform Reservoir, ¿ya? Es el valor de el samario neodimio en el manto, el valor isotópico, eso es lo que se llama el reservorio condrítico uniforme, representa el manto. Entonces, en la historia de la Tierra, el manto ha evolucionado hacia lo que vendrían siendo razones isotópicas más radiogénicas respecto de lo que vendría siendo la corteza. ¿Por qué? Porque el samario, que es el padre, es más compatible, por lo tanto el manto se hace más radiogénico y la corteza se hace menos radiogénica. Esto es al revés que el rubidio estroncio, ¿ya? Entonces, como las razones iniciales de neodimio tienen muchos decimales, 0.55153, de repente, porque el análisis es muy fino y es muy preciso, lo que se utiliza para no estar todo el rato
trabajando con tantos decimales es lo que se llama la notación epsilon. En petrología han visto esto del epsilon neodimio, se los han mencionado en el ramo fundamentos de petro o algo similar. ¿Les suena? Yo recuerdo, no. Ya. El epsilon neodimio no es nada más ni nada menos que la razón inicial de neodimio, pero que está normalizada respecto a lo que vendría siendo este valor del manto, ¿ya? Y ese valor del manto está determinado en base a condrito, ¿ya? Se tomaron distintos meteoritos y se determinaron sus razones isotópicas de neodimio, y eso es lo que se llama el CHUR, ¿ya? Entonces, ese CHUR uno lo utiliza para normalizar y para definir un valor de epsilon neodimio. Por lo tanto, el manto terrestre siempre va a tener valores de CHUR positivos, en las rocas positivos respecto del CHUR. El CHUR es el 0, y los valores positivos van a corresponder a valores del manto, y los valores negativos van a corresponder a valores de la corteza, ¿ya? Y esto es simplemente para tener una referencia y no estar utilizando 0.55555, ¿ya? Así que es simplemente una forma de expresar un valor, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver exactamente el mismo diagrama anterior, pero en función del epsilon, en vez de la razón de neodimio. Son lo mismo, pero tienen una nomenclatura distinta. Aquí el diagrama está cambiado en el sentido que en vez de estar el inicio de la edad de la Tierra aquí a la izquierda, ahora está puesto a la derecha, así que el inicio o la formación de la Tierra está aquí, ¿ya? Ahí, ¡pum! Entonces, ese valor, el CHUR, representa el valor isotópico primigenio, inicial de la Tierra. Entonces, después, en la medida que un reservorio terrestre, un fragmento de roca va evolucionando, puede evolucionar hacia valores positivos o hacia valores negativos de ese epsilon, ¿ya? Entonces, estas rocas que están aquí arriba, que son positivas, corresponden a manto o corteza. Valores positivos, manto o corteza. Valor positivo implica radiogénico. Manto. Manto, ¿ya? Manto y la corteza menos radiogénica. ¿Por qué? Porque el samario, que es el padre, se queda en el manto, ¿ya? Por eso que es tan importante, y yo les recalco en la primera parte del curso, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de partición de los elementos traza, porque tiene una aplicación fundamental para poder entender el dato isotópico después. Ok, entonces, el próximo y último concepto para el samario neodimio que es importante en petrología, y esto se los van a, cuando ustedes eventualmente tomen el ramo de petrología, se los van a mencionar, es lo que son las edades modelo, ¿ya? Y las edades modelo son medias difíciles de entender. Esto se los advierto. Una edad modelo en el sistema samario neodimio, representa la edad en la cual tu muestra se separa del reservorio donde estaba antes, o se separa del manto, ¿ya? Eso es lo que se llama la edad modelo, y es una edad calculada. ¿Cómo se calcula? Mediante ese queso de ecuaciones que están ahí, que tienen mucha nomenclatura, mucho subíndice, pero en realidad son bastante simples. Y lo que tiene el sistema samario neodimio es que las masas son grandes, entonces se ve todo como muy complejo, pero no lo es. Entonces, aquí está la evolución de la muestra, que es una primera ecuación, y aquí está la evolución del CHUR, que es del manto, el Chondritic Uniform Reservoir. Entonces, lo que uno hace es restar una con otra, que es esto, la muestra menos el CHUR, y de esa manera, y después despejando el tiempo, uno puede, mediante esta ecuación, determinar la edad a la cual la muestra que uno está analizando se separó del manto. Esa es una edad modelo. ¿Y cómo se calcula la edad modelo? Es decir, ustedes van a terreno, toman una muestra, y sin tener que calcular una edad para esa muestra, mediante un isócrona, lo que determinan es la razón inicial, ¿ya? Determinan la razón del 143 al 144, y del samario 147 al 144, lo ponen dentro de esta ecuación, esos dos valores son del manto, así que son conocidos, y de esa forma ustedes pueden calcular, teniendo la constante de decaimiento, lo que vendría siendo la edad modelo.
Entonces, ustedes para una roca, por ejemplo, chilena, del batolito costero, por ejemplo, pueden determinar que eventualmente fueron 1000 millones de años la edad modelo. Eso quiere decir que esos fundidos se separaron eventualmente de un manto original a los 1000 millones de años, después evolucionaron y formaron rocas más jóvenes, ¿ya? Ese es el concepto de edad modelo, es un poco complicado de entenderlo, así que de nuevo, esto requiere de una cierta maduración. Ahí pueden ver después cómo esto se calcula, pero es exactamente lo mismo que les he estado contando. Entonces, y para ir terminando, esta es la forma finalmente combinada entre el samario neodimio y el rudio estroncio que uno utiliza en las aplicaciones petrológicas. Y por eso que yo les paso el rudio estroncio y el samario neodimio dentro de la misma clase, porque son dos sistemas que se utilizan en conjunto, porque tienen propiedades de partición del padre que son opuestas, ¿ya? Entonces, los diagramas típicos, en el eje X, ustedes van a poner lo que es la razón inicial de estroncio, y en el eje Y van a poner la razón inicial de neodimio, o el épsilon neodimio, porque es lo mismo. Épsilon neodimio es una forma más simplificada de expresar la razón de neodimio inicial. Entonces, si es que yo les pregunto, ¿dónde en el diagrama, en esos 4 cuadrantes, está ubicado el manto? Y si les hace sentido. Sí, arriba a la izquierda. En la izquierda arriba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que los valores del estroncio en el manto eran alrededor de 0,702? Eran razones muy bajas, por lo tanto ustedes se van para la razón de estroncio hacia la izquierda. Y la otra cosa que les dije, en el caso del neodimio, era que el manto evolucionaba más radiogénico, por lo tanto los valores son más altos, entonces se van para arriba. Por lo tanto, el manto está ubicado aquí arriba, perdón, y la corteza continental está ubicada ahora a la derecha, abajo, a razones muy altas de estroncio y razones muy bajas de neodimio, ¿ya? Y esto que se llama aquí el mantle array es más o menos la evolución que siguen las rocas o los fundidos desde lo que vendría siendo el manto a lo que vendría siendo la corteza. Veamos algunos diagramas más. Aquí está el mismo tipo de diagrama, y si se dan cuenta, la razón de neodimio está puesto a la izquierda y está puesto aquí a la derecha el épsilon neodimio, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Es una forma de expresarlo nomás. Incluso la razón de estroncio, a este autor no le gusta escribirla con 3 decimales y la escribe como épsilon estroncio, ¿ya? Va a estar trabajando con más 10, más 30, más 50, en vez de estar trabajando, por ejemplo, con valores fraccionales, pero eso en realidad no es tan necesario. Uno las razones de estroncio siempre las trabaja con 3 decimales. Entonces, aquí hay valores isotópicos de distintas islas a nivel mundial. Entonces, el MORB está ubicado aquí arriba. ¿Les hace sentido que el MORB esté ahí? ¿Qué representa A el mí por lo MORB? menos sí, porque en el fondo son dorsales, po, ¿no? Son centros de expansión. Exacto. Y esos fundidos basálticos de MORB representan el manto, es la fusión parcial del manto en la dorsal, ¿ya? Por lo tanto, están ubicados por aquí arriba. Y por otra parte, aquí están ubicadas las Antillas, por ejemplo. Las Antillas son toda esta cadena de islas que están en el Caribe, desde algunas que son bastante basálticas a otras que son bastante diferenciadas, ¿ya? Tipo corteza continental. Entonces, las más basálticas o las más primitivas están más cercanas al manto, mientras que estas otras por acá, imagínense, qué sé yo, República Dominicana, que es bien grande, Haití, Cuba, todo ese tipo de cosas por ahí, van a estar ubicados en lo que vendría siendo el extremo más radiogénico, ¿ya? Lo mismo que los sedimentos del Atlántico, aquí están ploteados los sedimentos, es decir, el material que se erosiona de esas islas. Es muy radiogénico, ¿por qué? Porque corresponde a material erosionado de corteza continental, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo más local, con esto termino, donde están, por ejemplo, en la zona central de Chile, ploteados lo que vendrían siendo los granitoides, el basamento plutónico de la cordillera a la costa, acá, que es del Paleozoico, y están ubicados, por ejemplo, rocas de lo que vendría siendo el Cretácico,
Jurásico-Cretácico en la zona central, la formación Beta Negra, por ejemplo, o el Plutón Caleu. No sé si han ido alguna vez al Cerro La Campana, al norte de Santiago, pero el Plutón Caleu está ahí, ¿ya? Y aquí están ubicados los Morb. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este diagrama? Que en el Paleozoico los granitoides tenían una asignatura más bien radiogénica. ¿Y qué indica eso? Que la corteza era más o menos gruesa, ¿ya? Y después, ¿qué fue lo que ocurrió durante el Jurásico-Cretácico? Que hubo un periodo de extensión en el arco, donde se produjo emisión de magmas más, podríamos decir, primitivos, y que tienen una componente más mantélica, y que están representadas, por ejemplo, por estas rocas aquí del Jurásico o del Cretácico, y también por los plutones, como en el caso de lo que es el Cerro La Campana, ¿ya? Entonces, este tipo de información es extremadamente útil para uno poder ver cómo es la evolución petrotectónica y geodinámica en el tiempo. Es decir, partimos por ejemplo, en el Paleozoico con una corteza más o menos gruesa, después se interrumpe la subducción en el Triásico, y después a fin del Triásico comienza nuevamente la subducción en el llamado ciclo andino, pero se produce en una condición geodinámica en que la corteza estaba más adelgazada. Y al estar más adelgazada, esos magmas tienen una contribución que es más mantélica. Y después, si ploteáramos, por ejemplo, lo que son las rocas del Cenozoico, acá, de todo lo que es el Mioceno, el Plioceno, etcétera, etcétera, vamos a volver acá. ¿Por qué? Porque ahora el arco nuevamente está más engrosado y va a tener valores más radiogénicos que lo que fueron en el Jurásico y en el Cretácico, ¿ya? Así que esta es la forma de trabajar en petrología con los sistemas rubidio-estroncio y samario-neodimio. Son muy prácticos, pero más que nada como trazadores que para determinar geocronológicamente las edades, ¿ya? Porque ambos métodos tienen desafíos. Uno de frentón es malito, el rubidio-estroncio, porque no es un método robusto, y otro, el samario-neodimio, tiene este problema de precisión y de dificultad en obtener los datos, ¿ya? Que tiene que ser extremadamente preciso. Por lo tanto, la próxima clase vamos a entrar ahora en sistemas isotópicos que permiten datar de manera mucho más rápida y robusta lo que vendrían siendo las edades, como son el argón-argón y el potasio-argón, y en las próximas clases, por ejemplo, el renio-osmio, el uranio-plomo, ¿ya? Pero recuerden más o menos que estos dos sistemas son muy utilizados, pero más como trazadores que como cronómetro, ¿ya? Por estas dificultades que les he estado mencionando. Así que si quieren seguir leyendo, están más o menos por ahí los capítulos de White. Si les puedo dar una recomendación, traten de repasar esto porque requiere como una cierta madurez y son temas extremadamente importantes también para la carrera. Van a estar viéndolos más adelante en los distintos cursos, tanto petrología ígnea como metamórfica, como también en los ramos de tectónica, geología de Chile. Todos estos valores de estroncio y de samario-neodimio se utilizan harto. Eso. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿cuál es la razón, digamos, de que el sistema rubidio-estroncio no sea un sistema robusto para, digamos, datar? Sí, no es un sistema robusto para datar. ¿Por qué? Primero, porque la temperatura de cierre que tiene el sistema, por ejemplo, rubidio-estroncio en muscovita, es relativamente baja, como entre 500 y 250 grados. Eso quiere decir que si tú quieres datar, por ejemplo, la edad de cristalización de un intrusivo, probablemente esa edad va a estar distorsionada porque puede haber habido un evento hidrotermal posterior que alteró el sistema. Esa es la razón principal. Y además porque el ruido y el estroncio son bastante móviles, entonces como que se solubilizan bastante bien en fluidos. Así que esa es la razón principal. Ahora, ojo, que para obtener buenas razones iniciales y utilizar el método como trazador, también tienes que cuidar muy bien de elegir una muestra que no esté alterada. Tienes que mirarla antes bien al microscopio, ver que todas las fases minerales se vean lo más frescas posible, porque finalmente el dato isotópico de la razón de estroncio que obtengas también puede estar alterado por el efecto, por ejemplo, del metamorfismo, la alteración hidrotermal. Así que ese es más o menos el desafío que tiene el método rubidio-estroncio.
Profe, yo también tengo una Gracias. pregunta. Con Dale. respecto a lo mismo, en otros minerales el sistema estroncio digo, sería mejor, no sé, como en granatos o anfíboles. Sí, de hecho el granate, una de las gracias que tiene es que es un mineral, si ustedes lo analizan así, lo miran, el granate es bastante robusto, tiene una estructura bastante impermeable, es un mineral poco soluble. Por lo tanto, hacer dataciones de rubidio estroncio en granates bien controladas puede funcionar bastante bien, es una excepción. En el caso de los anfíboles es distinto, porque los anfíboles también son parecidos a las micas, tienen grupos OH y también son fácilmente alterables. Cuando tú miras un corte transparente y miras las muscovitas, muchas veces están alteradas a arcilla. Miras los anfíboles y pueden estar alterados, ponte tú a clorita o a otras cosas. Entonces, cada vez que te aparezcan en esos minerales alteraciones encima, quiere decir que el sistema isotópico ya no te va a estar diciendo lo que tú quieres que te diga respecto del origen primitivo de esa muestra. Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen más preguntas me las pueden hacer por correo. Le agradezco de nuevo a Marcelo que nos salvó con su versión pro de Zoom, así que espero que para el jueves se haya solucionado el problema con lo que es la cuenta Zoom mía en particular. Y nos estamos viendo entonces el jueves a las 12. Que estén muy bien. Chao. No, profe, que esté bien. Chao, Gracias. profe, gracias. Ya, profe. Gracias.